a leer desde el verso 12 en adelante. Vamos a procurar terminar el 3 y la primera parte del capítulo 4 de mediante. Entonces dice así, 2 Corintios 3:12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hasta ahí nomás. Entonces, lo que hemos visto aquí es que había una reticencia en los judíos de reconocer a Cristo y de reconocer que el pacto de Moisés, que fue dado al pueblo por medio de Moisés, en realidad tenía un tiempo y había de ser abolido, es decir, había de ser despojado de su poder, iba a quedar inactivo. Y eso a ellos les costaba muchísimo, muchísimo. Por eso habla de que tienen un velo, y ese velo, ahora la figura del velo en el corazón, y ese velo solamente es quitado cuando ellos se vuelvan, se conviertan al Señor. Es la única manera, a Cristo. Entonces el problema de ellos era eso, era que ellos permanecían en la antigüedad, ¿ya? Y no comprendían que la ley era temporal y que el nuevo pacto es eterno. Eso no lo comprendía, y es lo que está explicando el apóstol Pablo aquí para los corintios, para que ellos no caigan en el error de los judíos, de los judaizantes. Vamos leyendo el verso 13. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran o no miraran fijamente la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces Moisés sabía que eso era glorioso, pero tenía un tiempo nada más, era temporal y no era atemporal. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Entonces aquí hay un endurecimiento, un encallecimiento, como ya lo hemos efectuado, hay una petrificación en el corazón de ellos que no permite lo de Cristo, no permite lo de Dios, no lo permite, no asume que la ley tenía una función y que en Cristo ahora ese nuevo pacto que está expresado en Jeremías, en el Antiguo Testamento especialmente, ese nuevo pacto ahora está establecido en Cristo, y nosotros hemos entrado a los beneficios de ese nuevo pacto, el cual se cumplirá plenamente en el futuro, en el milenio. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, la revelación en algunos libros de la Escritura, en Isaías, en Jeremías, el Nuevo Pacto, en Ezequiel, el Nuevo Pacto,
ellos quedaban con el mismo velo, no quieren soltar, no quieren pasar a la fe en Cristo, no quieren. Quieren seguir en aquello que ellos nunca han cumplido, que es la ley. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés públicamente, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No quieren. Bueno, el mundo es así, po. El mundo no quiere a Cristo. Ellos quieren su religión, ¿verdad? Quieren mantenerse en sus tradiciones y nada más. El problema es cuando esto entra en la iglesia. Ese es el problema. Que aquí no solamente es el no adelantar, sino es volver hacia atrás. Por lo menos los judíos no querían dar el paso, no querían reconocer, mantenían el velo, defendían lo que ellos entendían. Ese era el problema de ellos. Pero aquí el problema de la iglesia es volver atrás, po. Estando en Cristo y en el nuevo pacto es volver atrás, que es lo que estaba aconteciendo en Corinto. Esa es la gravedad del asunto aquí. Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ahí hay un pasivo. Ellos se convierten al Señor, es decir, se dan vueltas, se vuelven al Señor, porque en este momento le está dando la espalda, se vuelven al Señor, el velo es quitado por esa causa, por volverse al Señor. Eso es lo que Dios hace cuando el hombre se vuelve al Señor. Esto lo usamos mucho para el Evangelio, etcétera, pero aquí está hablando del judío que se mantiene y no reconoce la realidad del nuevo pacto en Cristo. Verso 17. Y esto es lo que se pierde. Veamos el versículo 17. Dice así. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este texto es un poquito complicado en algunos puntos, porque dice el Señor es el Espíritu. Entonces aquí no es posible que sea, en un sentido, Cristo que sea el Espíritu a la vez, porque son personas distintas. Entonces la mejor forma de expresarlo aquí, lo cual viene relacionado con lo anterior, es que el Espíritu es el Señor. ¿En qué sentido? En que el Espíritu es Dios. En ese sentido, no en que el Espíritu sea Cristo, sino que el Espíritu es el Señor. O Dios es el Espíritu. Eso debería de relacionarse con lo anterior, porque ellos creen en Dios. Pero lo que no han reconocido es que en el nuevo pacto, ¿verdad? Que es el pacto, dice, relacionado con el Espíritu que da vida, esa es la realidad del nuevo pacto, que el Espíritu es Dios. Y eso es lo que a ellos les cuesta. Entonces, al ellos recibir el Espíritu, reciben a Dios. Y no es que el Espíritu sea otra cosa distinta, sino que es el mismo Dios. Y eso es lo que a ellos les cuesta seguramente percibir, recibir, y pensando que este nuevo pacto no tiene nada que ver con Dios. Por eso lo dice de esa manera. Entonces, porque el Señor es el Espíritu. Y para nosotros, queridos hermanos, es eso, de que al tener el Espíritu, y después dice que el que tiene, donde está el Espíritu del Señor es libertad, ya no hay ley, no hay esclavitud bajo la ley, hay libertad en Cristo por el Espíritu que habita en nosotros, pero una realidad maravillosa es que Dios habita en nosotros. Y eso es algo que no siempre tenemos en conciencia. Es algo que tenemos que procurar consentir en nuestra vida, de que Dios habita en nosotros por el Espíritu, el mismo Dios. Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu, podemos decir que el Espíritu es Dios. Y donde está el Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esa es una forma. Otros traducen que es Cristo, pero afecta un poquito el hecho de que iguale a Cristo con el Espíritu, como persona. Pero decir que el Espíritu es el Señor como Dios, lo cual es real, y donde está el Espíritu de Dios o del Señor, allí hay libertad, es real y ajusta mucho con los pensamientos de los judíos, que ellos creían en Dios. Y aquí está diciendo que el Espíritu es el Señor, es Dios. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Siguiendo con la idea de que el Espíritu es Dios, aquí está hablando de que el Espíritu que ha inspirado la palabra de Dios, que la tenemos aquí,
es lo más cercano, ¿verdad? Porque algunos dice que puede ser que seamos nosotros quienes reflejamos a Cristo, lo cual es verdad. Pero también podemos pensar que la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu, que es Dios, que es el Señor, es la que refleja al Señor, a Cristo, refleja a Cristo. Entonces dice, en el fondo refleja a Dios en general. Entonces dice, por tanto, o pero, nosotros todos, los que aquí está hablando de los creyentes, ¿verdad? De los corintios y también de Pablo y de los siervos, de los que tienen el Espíritu de Dios, mirando a cara descubierta o contemplando, ¿ya? A uno mismo, acá dice a cara descubierta. ¿Y por qué dice a cara descubierta? Porque esta es una cara cuyo rostro ha sido descubierto, ya no está el velo que tienen los judíos todavía por no creer en Cristo, el cual, si creyeran en él, el velo es quitado. Entonces nosotros tenemos el velo ya descubierto y podemos ver con toda confianza la gloria del Señor. Ellos no querían ver en Moisés la gloria del Señor. Nosotros podemos verla aquí en su palabra, la gloria del Señor. Por eso la palabra es tan importante. Y más importante es obedecerla, la palabra de Dios, y no transgredir la palabra de Dios, y no torcer la palabra de Dios, que es lo que va a decir después. Entonces dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Porque cuando Él venga, vamos a verle cara a cara y conoceremos cómo hemos sido conocidos, hermanos, vamos a verlo cara a cara al Señor. Uno dice, a veces uno piensa, ¿veré al Señor o no? He sido tan malo como creyente, ¿lo veré o no? Bueno, parece que el ver al Señor es algo de todos los creyentes. No importa cómo le vaya en el tribunal de Cristo, pero todos los creyentes van a ver al Señor, me parece. Pero aquí lo vemos a Él, pero como por espejo, oscuramente. Y entonces le veremos cara a cara. El Señor Dios quiso manifestarse a su pueblo, manifestando su gloria en el tabernáculo, manifestando su gloria en el templo, manifestando su gloria en el rostro de Moisés, porque la ley es gloriosa, porque Él es glorioso, pero la ley tiene su función y su temporalidad. Ahora Él sigue manifestándose de una manera distinta y mucho más clara, a pesar que no con toda claridad a través de la palabra de Dios, pero mucho más clara, como por un espejo que refleja la gloria del Señor. Hermano, cuando leemos la Biblia es la gloria del Señor. La palabra de Dios, todo su tema, de principio a fin, es el manifestar la gloria de Dios. No es la salvación es importante. No es la salvación, no es la gracia que es importante. De principio a fin es la gloria del Señor. Eso es el tema general de la Escritura. Entonces dice aquí que nosotros por la palabra podemos ver como en un espejo la gloria del Señor. Pero esa gloria del Señor transforma. ¿A quién transforma? Veámoslo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya sin el velo, totalmente libres de todo velo y de endurecimiento. Dice, en un espejo la gloria del Señor. Uno desea ver al Señor pronto, estar en la gloria, pero aquí se puede ver en la palabra. ¿Sí, po? ¿Nunca has visto la gloria del Señor en su palabra? ¿Nunca te ha llevado el Señor al cielo mismo, como el apóstol Pablo en el capítulo 12 aquí, que lo llevó al tercer cielo? Por la palabra, po. Lo llevó al tercer cielo. Sí, por la palabra manifiesta su gloria. Así como Él la manifestó en la transfiguración, en el monte de la transfiguración a los discípulos, también. Entonces dice, somos transformados de gloria en gloria. Y aquí la palabra transformado es la palabra transfigurados. Es decir, al estar contemplando la gloria del Señor, eso a nosotros nos transforma, nos va transformando. No la televisión, no las telenovelas, no las películas, no los juegos, no, ninguna de esas cosas. Son atractivas, sí, po. Y uno lo hace a veces, si no es que uno no lo haga, sino que hay que tener claro que allí no se manifiesta la gloria de Dios y aquí no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Todos hemos hecho eso, por alguna razón.
Hemos estado en esas cosas, pero allí no se manifiesta la gloria del Señor. Si tú quieres ver la gloria del Señor, es en su palabra, como lo estamos haciendo ahora. No hay otra forma, en este tiempo. Entonces dice, somos transformados. Entonces, ¿qué hace? Que externamente se va manifestando lo que hay adentro. Los creyentes tenemos el Espíritu del Señor y por el Espíritu podemos ver la gloria del Señor aquí en su palabra que es inspirada por el mismo Espíritu. Lo podemos ver aquí. Pero lo que acontece es que provoca algo en nosotros que ha de manifestar externamente lo que hay internamente, la gloria del Señor, para que los demás vean, cuando nos vean nosotros, vean al Señor y no a nosotros. Por eso, en el monte de la transfiguración, cuando el Señor manifestó su gloria, ¿verdad? Él mostró externamente lo que Él es internamente, que es el mismo Dios. Su rostro se transformó, sus ropas se transformaron, entonces se manifestaron gloriosos, ¿verdad? Entonces Él manifestó un poco su gloria a los discípulos, para que ellos pudiesen comprender que esa gloria es la que se va a manifestar, pero plenamente, cuando Él venga por segunda vez y nosotros con Él en el establecimiento del reino en el milenio. Pero nosotros ahora podemos también manifestar lo mismo porque tenemos al mismo Dios en nosotros. Entonces dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. Miren, el versículo 4 del capítulo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, de gloria en gloria. Mire, hay un texto en el Antiguo Testamento que seguramente el que usó el apóstol Pablo, porque él usaba mucho el Antiguo Testamento y hacía un uso libre, ¿ya? Pero siempre con temas relacionados con la escritura, nunca fuera la escritura. Usaba un poco libre la escritura del Antiguo Testamento. Está en Salmo 84:7, para que lo anoten. Dice así, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Otra vez, irán de poder en poder, dice, verán a Dios en Sión. Entonces ellos iban subiendo el monte, ¿verdad? Para llegar al templo. Entonces ellos iban subiendo, avanzando hacia arriba. Y ese subir, avanzar hacia arriba, aquí él lo usa como de gloria en gloria, cada vez más cerca del Señor. Entonces, como subir, el estar en la palabra de Dios, es como constantemente estar avanzando y subiendo hacia Dios, hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba. Si hacemos otras cosas, como que descendemos. Pero está bien, si somos débiles. Pero tenemos que entender que si queremos subir, que si queremos contemplar su gloria, tenemos que estar aquí, en su palabra. En la otra parte no pasa nada. Ni siquiera la comunión con los hermanos, nada de eso, querido hermano. Aquí, si nos reunimos para su palabra, es distinto. Es su palabra la que hace eso. No cambiemos las cosas, es su palabra. Entonces dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transfigurados de gloria en gloria, como avanzando más y más hacia el cielo, más cerca del Señor. Y cuando uno está más cerca del Señor, más se manifiesta la gloria del Señor. Eso es el uso que el apóstol Pablo hace del texto de los Salmos. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, cada vez más semejantes al Señor. Pero eso lo hace el Espíritu del Señor. No lo hace uno, no lo haces tú, no lo hace la ley no puede hacerlo. No lo hago yo tratando de aparecerme al Señor con mis méritos, cumpliendo la ley como lo querían hacer los judíos. El Espíritu del Señor ha venido a eso, y eso se estaban perdiendo los judíos que endurecían su corazón, pero aquí está aludiendo a los judaizantes que están entrando en Corinto. Entonces, los corintios tenían mucho más que esos judaizantes si esos judaizantes no tenían al Señor, si no se habían vuelto al Señor. Y ellos estaban perdiendo ¿qué cosa? Esto. Los corintios estaban perdiendo esto y los otros, al no convertirse al Señor, si eso es así, tampoco tienen esto. Entonces, es algo maravilloso
que por ese tema el apóstol Pablo, el Señor, sabe, el apóstol Pablo nos dé esta información. Lo leo de nuevo. Por tanto, nosotros todos los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, cada vez más parecidos al Señor, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese es el agente. El Espíritu del Señor es el agente. Y cuando dice por el Espíritu del Señor, habla de origen. Entonces, el origen de esta gloria es el Espíritu. Desde el Espíritu se puede decir, o de parte del Espíritu. Es decir, el origen de esta gloria manifestada es el Espíritu que está en nosotros, que es el Señor, que es Dios. Entonces, lo que tenemos que alimentar, lo que tenemos que llenarnos es de la palabra de Dios. Y cuando uno se llena de la palabra de Dios, el Espíritu del Señor va manifestando su gloria en nosotros, va transfigurando nuestro ser hacia el exterior. Hacia afuera se va a manifestar Dios cada vez más y no el hombre, hasta que veamos al Señor y ahí seamos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara a Él. Capítulo 4, para avanzar. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Este es el servicio que el apóstol Pablo tenía. No tenía el servicio de la ley. No era ese servicio, que tenía su función, que tenía su gloria, pero era mucho más deficiente que este es mucho más glorioso, es mucho más perfecto. Entonces, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio del Espíritu, el ministerio que hace que los creyentes, cuando reciben el Espíritu, cuando ya se quita el velo y reciben el Espíritu, también los judíos, ellos ahora lo que va aconteciendo es que la gloria del Señor se va manifestando en ellos día a día, momento a momento, cuando tienen comunión con la palabra de Dios. O sea, no puede ser que yo lea la Biblia y salga igual. No puede ser que yo escuche el ministerio y salga como si nunca hubiera escuchado nada. No puede ser que el ministerio sea seco. El que predica, el que enseña ministerio, que sea un ministerio que no provoque nada y que no tenga nada de la Biblia. No puede ser, porque el ministerio es para eso, para manifestar la gloria de Dios y para que los creyentes, los que escuchan, en ellos también se vaya desarrollando y manifestando externamente la gloria de Dios. Entonces es importante el oyente, pero también el que está hablando, que glorifique a Cristo y no al hombre, para que Él también sea glorificado en la vida de los que están escuchando. Por eso Él dice, por lo cual, teniendo, o por lo anterior, por esto, por lo anterior, teniendo nosotros este ministerio, no el de la ley, sino el de la gracia, el de vida, el ministerio del Espíritu que vivifica. Ese ministerio, dice, no como los otros que están trayendo el ministerio de muerte, que es la ley, ya lo hemos visto al principio del capítulo 3, dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, él tiene este ministerio y lo recibe con mucha humildad. Y el apóstol Pablo también con mucha responsabilidad. Miren, leamos en 1 Timoteo capítulo 1, con respecto al ministerio que recibió el apóstol Pablo. 1:12. 1 Timoteo 1:12. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hizo por ignorancia, en incredulidad. La incredulidad es la que provoca la ignorancia. Cuando uno no cree, la ignorancia es lo que llena a la persona. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, Él aquí expresa que fue puesto en el ministerio, a pesar de lo que Él es. Y Él ha procurado honrar el ministerio del Señor. Entonces dice,
según la misericordia que hemos recibido, se agrega él junto con los otros hermanos que están al servicio, dice, no desmayamos, ¿ya? Entonces, cuando dice que según la misericordia, está hablando de que fuimos objeto de misericordia, no de acuerdo a los valores de la persona, de lo que él vale, sino la misericordia, porque él era un perseguidor, era un injuriador, era un incrédulo, pero fue recibida misericordia. Entonces, está hablando de lo que Dios hizo aquí y no tiene nada que ver con lo que él es. Porque si fuera por eso, no tendría ninguna posibilidad de estar en el servicio, en este servicio, ¿ya? Entonces, el ministerio aquí es servicio, es diácono. Entonces, los diáconos son los que tienen aquí el servicio. Los diáconos no son de segunda clase, querido hermano, eso no es correcto. Se enseña que los diáconos y los ancianos mandan a los diáconos, eso no es correcto. Eso es una falacia, porque los diáconos son servidores. Aquí está el apóstol Pablo como diácono, Timoteo era diácono. Los diáconos en el capítulo 6 eran los que servían, ¿verdad? Servían en esa circunstancia y los escogieron, pero tenían que ser hermanos llenos de fe y del Espíritu Santo, pero además se hizo porque los discípulos, los apóstoles estaban ocupados en el ministerio y en la oración, si no lo hubieran hecho ellos. Si aquí los diáconos llamados así era porque los otros hermanos estaban ocupados, si aquí cualquiera podía hacerlo. Era un servicio como todo servicio. Y el apóstol Pablo aquí habla del ministerio de la diaconía porque él es diácono. Es un servicio y no es de segunda clase, eso no existe en la escritura, en ninguna parte. Dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Por qué? Porque no depende de él, po. Si no, mire, si dependiera de mí, yo ya hace rato ya que quisiera haberme cortado el cuello y chao, si no sirvo para nada, po. Tú piensas que sirves para algo, estás equivocado, querido hermano. Tú no sirves para nada, yo tampoco. Lo que pasa es que cuando el Señor coloca en el ministerio, en el servicio, Él se ocupa de sostener, de fortalecer, de equipar a ese hermano para el servicio. Y es por eso dice que no desfallece y no se desanima. Y eso le pasó igual. Si igual desfallecía y tenía desánimo. Pero el Señor venía y lo fortalecía, po, porque no dependía de él, po, no depende de nosotros. Por otro lado, si te desanima y desfallece, querido hermano, déjalo, porque no depende de ti, depende de Dios. Él es el que asume este asunto. Si Él te llamó para el ministerio, para un servicio, Él se va a ocupar de fortalecerte y de establecerte, pero tienes que llenarte de la palabra de Dios. Si no, mejor no hagas nada, po. Sin Biblia es imposible. Con la verdad de Dios, po. Entonces, aquí no desmaya porque depende de la gracia de Dios. Mira, ahí en Romanos 1:4 lo voy a leer solamente, ¿eh? En Romanos 1:5 me parece que dice así. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Otra vez. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La gracia es la capacitación divina para poder llevar a cabo el servicio del apostolado. Entonces, no solamente recibió el apostolado, sino la gracia y el apostolado. Entonces, la gracia, ¿verdad? Que es lo que capacita, por la misericordia hemos visto aquí, y el apostolado es su servicio, pero que es potenciado por el Señor. Pero para eso hay que estar lleno de las cosas de Dios. Verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No usa ningún artificio humano, ni una triquiñuela, nada de eso. Nada. A veces hay hermanos que se escuchan que están buscando cómo ganarse a la gente con cosas raras, ¿ya? Cómo atraparla, cómo tenerla para sí, como estaban usando ellos. Si aquí está hablando de los que llegaron y están procurando ganarse con mentiras, con falsedades, con triquiñuelas a los corintios. Ellos no, el apóstol Pablo nunca hizo eso. Mira, leamos el capítulo 11. Me parece que ya lo hemos leído, pero es importante volver a ella
para darnos cuenta cómo funcionaban los judaizantes, con qué autoridad, que no era de Dios, era de hombres solamente, y cómo controlaban a los corintios. Miren, el capítulo 11, verso 16. Leamos del verso 16. Dice así: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, a los judaizantes, siendo vosotros cuerdos, teniendo el Espíritu de Dios, o habiendo creído. Pues toleráis si alguno os esclaviza, lo toleraban. Si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, le quitaba todo lo que tenían. Si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, se enseñoreaban y hacían lo que querían con ellos, se enseñoreaban de ellos. Verso 21, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Después habla de lo que él tiene en comparación con los judaizantes, que él tenía mucho más que los judaizantes. Entonces, él no se presentó con las cosas humanas, sino con el poder de Dios. Mire, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y lo oculto y vergonzoso es lo secreto, lo escondido, que lleva a la vergüenza. Algunas formas que pueden ayudar es lo vergonzoso que uno esconde. Él no se manifiesta así, él no esconde nada. Y después dice, las cosas ocultas porque son vergonzosas. También se puede traducir así. Entonces, cuando dice, antes bien renunciamos a las cosas ocultas porque son vergonzosas, es que nunca hace nada en secreto, nada. Todo lo hace públicamente. Ellos lo han visto, lo han observado al apóstol Pablo. Entonces dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Esto estaban haciendo los judaizantes, claro, eran astutos. ¿Ya? Y además estaban adulterando la palabra de Dios, esa es la palabra doloso, es como cuando se adultera un documento, un cheque, un documento. Eso estaban haciendo, y el apóstol Pablo no lo hacía. Miren, veamos el 11.3 con respecto a la astucia. Estaban siendo engañados por la astucia de estos judaizantes, de estos hombres que no querían ver a Cristo, que tenían un velo. Dice 11.3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque la engañó con su astucia, ¿ya? Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, con la astucia. Ahí vamos a ver lo que es la astucia. Veamos en Efesios 4.14, ahí vamos a ver lo que es la astucia. Efesios 4.14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para eso el Señor dotó de dones, de personas para la iglesia, para que sean equipadas, etcétera. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como un barquito que lleva el viento, como un barquito de papel, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para allá y para acá. Acá no, si es para allá, no, si es para acá, no, si es para allá. Así andan de un lado para otro los creyentes, ¿o no? El velo sí, no, el velo no, no, la mujer habla, no, la mujer no habla. Son inteligentes, sí, pero habla, no habla, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Estoy diciendo tontera, pero la Biblia no es así, la Biblia es muy clara. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas o métodos del error. Y ahí la palabra astucia, la palabra es obrar todo, es decir, usan todos los medios.
todos los medios posibles para engañar. El diablo, para engañar a Eva, usó todos los métodos posibles, todo. O sea, tienen la intención de engañar. Esa es la astucia, es la intención donde usan todo lo posible para engañar a las personas. Y eso estaba haciendo los judíos. El apóstol Pablo nunca hizo eso, jamás. Y llegan temas a la iglesia que parecen bonitos, hermosos, la hermosean, la adornan, incluso mismos creyentes que traen cosas de otro lado, se parece al rey que fue a buscar un ídolo y después quiso que lo pusieran en el templo, el ídolo, así, pues traen cuestiones de afuera los hermanos, pues, lo encuentran buenas, pues, pero no tiene nada que ver con la escritura, querido hermano. Entonces aquí dice, verso 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, es decir, procurando todo para engañar, nada, ni adulterando la palabra de Dios. Es decir, aquí, como he dicho, es la palabra doloso, cambiar la palabra de Dios, una palabra falsa, como un cheque falso, sino por la manifestación de la verdad. Y la manifestación es la clara exposición de la verdad, si la exposición de la verdad es clara, si no tiene segundas lecturas. El problema es cuando llegan otros y quieren cambiar la verdad. Si es clara, si ellos tenían las cosas claras. Dice, sino por la clara exposición de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ellos mismos se recomendaban porque sabían que lo que habían llevado era la palabra de Dios verdadera, sin adulterar, sin intención de atrapar, de engañar, nada de eso. Entonces, dice que ellos se recomiendan a ellos mismos, a toda conciencia humana, delante de Dios. Entonces, él les dice que examinen, que valoren en conciencia delante de Dios su ministerio, que ellos examinen, examinaos todo, examinar todo, retener lo bueno, dice ya en Tesalonicenses, examinarlo todo, retener lo bueno, examinen. Si mi ministerio, dice el apóstol Pablo, fue un ministerio en donde traté de ganarlos, de engañarlos, de adulterar la palabra, se ha dicho algo inadecuado, algo escondido, algo secreto, nada. Entonces, ¿para qué cambiamos las palabras de Dios, querido hermano? Disculpe, en este tiempo la palabra de Dios se está cambiando, se está modernizando. Modernizando, los modernizadores y la asamblea están todas, unas piensan una cosa, otras piensan otra, porque están modernizando la palabra de Dios. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, no había nada que podían ellos decir en contra del apóstol Pablo en cuanto a la exposición clara de la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada. Ningún cuestionamiento, porque lo hacían delante de Dios. Entonces dice, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El problema no es el evangelio, aquí va a pasar más rápido, no es el evangelio. El problema es lo dice los incrédulos, los que se están perdiendo por sí mismos, porque ellos quieren perderse. Y aquí están los que no quieren recibir a Cristo, y entre esos están los judaizantes y cualquier otro. Pero aquí exclusivamente está refiriéndose a aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, que son ministros de Satanás, dice allá en capítulo 11. Entonces dice, pero si nuestro evangelio, o ya que nuestro evangelio está aún encubierto, porque es así, entre los que se pierden está encubierto. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Los del capítulo, los versículos 13 y 14. 14 y 15 dice, del capítulo 3, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ellos mantienen ahí su corazón duro, encallecido, petrificado, y no reciben a Cristo. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Queridos hermanos, los corintios estaban escuchando a los incrédulos. ¿Entiende lo que está pasando aquí? Están escuchando a los incrédulos. Los corintios, ¿a dónde han llegado?
Pablo no tenía ningún problema que fuera otro hermano, Timoteo, a ministrar a Apolo, ni un problema. Si no era una cuestión de aquí de que yo soy el número uno y déjenmelo a mí, no, nada que ver. Si el problema es que aquí estaban entrando los incrédulos, engañándolos. Ese es el problema. Es que en la iglesia de la asamblea capaz que llegue un incrédulo y cambie todas las cosas y la iglesia le va a creer. Hay que estar atento a la verdad, hay que estar bien establecido en la verdad para no ser conmovido. Muchas iglesias han sido divididas por eso, porque los hermanos, ah, mire qué lindo, qué bonito, hoy que habla bien el caballero, y es un incrédulo, o un creyente carnal, por lo menos eso, y se lleva a la iglesia para la casa, y todos felices. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Hermano, que está bien establecido de la escritura. Los hermanos que están a resguardo de la iglesia tienen que saber bien lo que entra y lo que no entra. Tienen que resguardar, cercar al pueblo de Dios para que no entre cualquier doctrina, cualquier hermano a enseñar y cualquier enseñanza. Tienen que resguardar a la iglesia de Dios. Para eso tiene que estar bien establecido la palabra de Dios, para que no entre cualquier cosa. Aquí los incrédulos estaban entrando. Miren lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No conocían al Señor, no conocían el Evangelio, las buenas nuevas de gratuita salvación. No lo conocían. ¿Qué enseñarían? La ley nomás, po, si no tenían más. El cual es la imagen de Dios. No vamos a ver los textos por la hora. Entonces, el Cristo es la imagen de Dios, misma de Dios. El que ve a Cristo ve al Padre. No es que Él sea el Padre, sino que Él manifiesta la gloria de Dios. Es la misma imagen de Dios. Y ellos no lo tenían. ¿Cómo los corintios podían escucharlo? ¿No pasa eso ahora, lo repito, acaso? ¿Que se escucha cualquier voz? Verso 5. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Por qué dice a Jesús como Señor, a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos? Porque los otros no, pues los otros estaban predicando como siervos, los otros estaban enseñoreándose, se estaban como lo vimos ahí, disculpen, se me olvida la palabra, dice ahí, devorándolos. Si alguno devora o se esclaviza, si alguno toma lo vuestro, se estaban enseñoreando. El apóstol Pablo nunca hizo eso. Él presentó a Jesucristo como Señor. No hay ningún hombre que señoree aquí, ninguno. Jesucristo como Señor. Él lo presentó como Señor y lo estableció como Señor. Dice, ¿por qué no nos predicamos nosotros mismos? ¿Qué se van a predicar de ellos mismos? Testimonio, cuestiones raras. Vamos a empezar con los testimonios. ¿Cuánto uno ha visto los testimonios del hermano que se convirtió? ¿Qué testimonio? Si hay que predicar a Cristo, no a mí, no, no. En otras partes hablan yo en mi vida, cuando esto otro, y hablan y lo hacen sinceramente. Pero la Biblia no es el testimonio de la persona, es el testimonio del Dios, de su palabra. Si quieres hacer una reunión familiar, hazlo, pero no en la iglesia. No es para eso la iglesia. La iglesia es para escuchar la palabra de Dios y crecer en la palabra de Dios. Lo otro, hay otro momento para contar esas cosas. Entonces dice, disculpe hermano, pero es que uno ha visto todo eso en este tiempo y en realidad da vergüenza, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a Él sí como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor, por causa de Cristo. Pablo se ponía como siervo, estoy a servicio de la iglesia. Yo sirvo a la iglesia, estoy a vuestro servicio, querido hermano. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Aquí yo voy para enseñarles lo que Dios me ha, porque Jesucristo recibía las revelaciones del Señor y Él lo daba a conocer a la iglesia. Ahí en Gálatas 1, 11 y 12, recibía las revelaciones del mismo Señor, no de hombre alguno, sino del Señor, directamente y lo daba a la iglesia. ¿Qué necesitan, querido hermano? Esto me habló el Señor, esto es para ustedes, yo soy vuestro siervo. Pero recíbalo, crezcan, no lo boten en el tacho de la basura. Crezcan, desarrollense con esta verdad, guarden la palabra de Dios en el corazón. Eso le está diciendo. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por causa de Jesús.
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora tenemos algo nuevo. El mismo Señor que creó todas las cosas. Es el mismo que resplandeció, que hizo, en el capítulo 5, una nueva creación. Tenemos algo nuevo. Tenemos algo de qué hablar. Tenemos algo que compartir. Y eso es la gloria de Dios, que resplandeció en nuestros corazones. La verdad de Dios, eso es lo que tenemos que compartir. No las cosas de los hombres. En la reunión, cuando estamos viendo las cosas de Dios, cuando estamos como iglesia, como ahora, en reunión. Mire lo que dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese o brillara la luz, es el que brilló, resplandeció en nuestros corazones. Tenemos algo nuevo. Pero ¿cuál es la función de esa novedad? ¿Cuál es la función de la realidad, de ese brillantez, que es el mismo Dios en nosotros por el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la función? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para eso. Para que conozcamos más y más al Señor. Hermano, el deseo nuestro es que cuando estemos en su palabra le conozcamos más a Él, al Señor, a Dios mismo, al Señor, que lo conozcamos más y más. Para eso está la palabra, para conocerle más y más y más a Él. Y así habrá un pueblo santo, apartado para Dios. Seréis santos porque yo soy santo. No se permitirá la inmundicia ni el pecado, ni la fornicación ni el adulterio. No se permitirán esas cosas de ningún modo. Y está entrando. No se permitirá eso. Entonces dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese o brillase la luz, o brillará la luz, porque Él dijo, hágase la luz y fue hecha, aquí un futuro, ¿ya? Brillará, al que cree brillará, ¡pum! Nueva creación. Es el que resplandeció o brilló en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro o en la faz de Jesucristo. Entonces Él ilumina la ignorancia a través del conocer al Padre en Él. La ignorancia se deja la ignorancia cuando él, a través de esta iluminación, ¿verdad? Se pasa a conocer al Padre a través de él. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Entonces aquí está la revelación de Dios, el Hijo, en su palabra, y al conocerla a Él, conocemos más a Dios. Y ese ha de ser nuestro interés principal al estudiar, al juntarnos para estudiar la palabra de Dios, conocerle más a Él. Y eso es madurez, eso es crecimiento. Y eso me permite un servicio más sólido en lo que el Señor me haya llamado, sea cual sea. No importa nuestras debilidades, las vamos a tener siempre. Pero las cosas de Dios tenemos que ser poderosos, claros, seguros de lo que Dios enseña, de lo que Dios es. Verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Habla de nuestra debilidad, pero aquí habla más de la debilidad de Él. Lo voy a decir por qué. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ah, venían los judaizantes, ahí que venimos nosotros, venimos de allá, de Jerusalén, nos envió los apóstoles, lo cual era mentira, era falso, y nosotros somos los dueños de la salvación, porque la salvación viene desde Israel, entonces nosotros venimos para acá. Así que tienen que hacernos caso todos ustedes, porque nosotros somos vuestros padres, nosotros somos quienes los engendramos, por medio de Cristo que nació, y ahí nombran al Señor, po, pero nunca han creído en Él. Po. ¿Ya? O al Cristo que va a venir, no sé cómo lo dirá. Pero en el fondo ellos se muestran así con la autoridad humana, y pisotean. Así llega. Pablo no, la autoridad la tenía, pero no de esa manera. Mira, pero tenemos este tesoro en vasos de barro o en vasijas de barro, que es frágil, quebradizo, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, ¿qué es lo que se manifiesta dentro de ese barro? La excelencia del poder. Es decir, el evangelio de la gloria de Cristo. Y aquí lo menciona como
la excelencia del poder, o sea, un poder excelente y un poder que tiene su grandeza. La palabra ahí es grandeza. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La fuente del poder no es del hombre, la fuente del poder es de Dios. Por eso hay que llenarse de Dios, querido hermano, si quieres que haya poder en tu vida. Espiritual, tiene que llenarte de Dios y de sus cosas, de su palabra, de sus verdades. Llenarte. No como que entra por un lado y sale por el otro. Como dicen, me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Por qué habla de eso? Del vaso de barro. Solamente lo voy a leer. Verso 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, etcétera. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Lo que está diciendo es que él es débil. Pero en el Señor no angustiado, no está desesperado, no está desamparado, no está destruido. A pesar de la tribulación, del apuro, de la persecución y de ser incluso derribados. ¿Por qué? Porque la excelencia del poder es de Dios y no del hombre. Nosotros ponemos la debilidad, pero en nuestra debilidad, en nuestro ser, está dentro la excelencia del poder, que es de Dios. Nosotros tenemos grandísimas cosas. Aquí está hablando él en cuanto a su ministerio, lo que Dios le ha dado, lo que no tenían los judaizantes. Y tenían ellos que desechar a los judaizantes y orar por ellos para que se vuelvan al Señor, por supuesto, pero no creerle, lo estaban aceptando, le estaban creyendo, le estaban siendo esclavizados por ellos. Lo último, solamente leerlo. Porque el Señor es el Espíritu, es Dios, lo que ellos no creían. El Espíritu de Dios, lo que los testigos de Jehová no creen, no creen. Necios, necios. Porque el Señor es el Espíritu es Dios. Y donde está el Espíritu del Señor o de Dios, el cual es Dios, allí hay libertad. Por eso los testigos de Jehová no tienen libertad, porque no tienen el Espíritu. Por eso los judíos no tenían libertad, porque no tenían el Espíritu. No se habían establecido un nuevo pacto a través de la fe en Cristo. Nosotros tenemos eso y grandísimas cosas de las cuales hemos de llenarnos con la intención de conocer más y más al Señor hasta que el día cuando le veamos cara a cara. Muy bien, querido hermano. Señor bendiga su palabra.